La vida real a veces supera a la ficción. Ed Gein no solo fue un asesino, sino que su macabra historia inspiró algunas de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. Desde Psicosis hasta La Masacre de Texas, su legado oscuro nos hace preguntarnos, ¿qué llevó a este hombre a cometer actos tan indescriptibles? Hoy exploramos los secretos más escalofriantes de Ed Gein, un hombre cuya vida cruzó la línea entre lo real y lo inimaginable. Para entender a Ed Gein, primero tenemos que retroceder a los inicios, a su infancia. Nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en un hogar que podría describirse como una bomba de tiempo emocional. Su padre, George Gein, era un hombre alcohólico y fracasado que no podía mantener a su familia. Sin embargo, la verdadera influencia en la vida de Ed vino de su madre, Augusta Gein, una mujer profundamente religiosa, estricta y controladora. Augusta veía al mundo exterior como un lugar corrupto y lleno de pecado, especialmente cuando se trataba de mujeres. Para ella, las mujeres, excepto ella misma, eran las responsables de la decadencia moral. Obligó a Ed y a su hermano Henry a vivir bajo sus estrictas reglas, aislados de los demás niños y con un acceso limitado al mundo exterior. Las únicas personas con las que podían interactuar eran ellos mismos. Augusta inculcó en Ed una visión distorsionada del bien y del mal, sembrando el germen de lo que vendría más tarde. A pesar de la toxicidad de su hogar, Ed idolatraba a su madre. La obedecía ciegamente y absorbía cada una de sus lecciones. Pero esta devoción tuvo un precio. Después de que su padre murió en 1940 y su hermano Henry murió en un misterioso incendio en 1944, un incidente que levantó sospechas sobre Ed, la relación entre Ed y su madre se volvió aún más intensa. Cuando Augusta sufrió un derrame cerebral y murió en 1945, el mundo de Ed se derrumbó. Su madre había sido el centro de su universo, la única constante en su vida. Con su muerte, Ed quedó completamente solo, atrapado en la granja familiar en Plainfield, Wisconsin, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de sus horrores. La granja de Ed Gein comenzó a transformarse en un reflejo de su mente fracturada, mientras que algunas habitaciones, como la de su madre, permanecieron impecablemente conservadas. El resto de la casa se convirtió en un caos absoluto. Pero lo que realmente sucedía dentro de esas paredes era mucho más perturbador de lo que nadie podría imaginar. El 16 de noviembre de 1957, la desaparición de Bernice Worden, una mujer de 58 años y propietaria de una ferretería local, llevó a la policía directamente a la puerta de Gein. Lo que encontraron allí horrorizó no solo a los oficiales, sino también al mundo entero. En un cobertizo detrás de la casa colgaba el cuerpo de Worden, decapitado y desollado, como si fuera el resultado de un ritual grotesco. Pero esto fue solo el comienzo. Dentro de la casa de Gein, la policía descubrió un catálogo de horrores: cráneos convertidos en tazones, piel humana usada para fabricar ropa, lámparas y sillas tapizadas con carne, y, quizás lo más escalofriante, una máscara hecha del rostro de una de sus víctimas. Este macabro arte reveló una obsesión perturbadora con los cuerpos humanos y la muerte. Durante los interrogatorios, Ed confesó que no solo había asesinado a Bernice Worden y otra mujer, Mary Hogan, sino que también había desenterrado numerosos cuerpos de los cementerios locales. Decía que quería recrear el cuerpo de su madre, usando partes humanas para llenar el vacío que ella había dejado. Aunque su confesión parecía absurda, las pruebas en su casa confirmaron cada palabra. Ed Gein no solo era un asesino, era un hombre atrapado en una espiral de locura alimentada por su aislamiento y su obsesión por la muerte. Murió en 1984 en un hospital psiquiátrico, pero su historia sigue siendo un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando el trauma, el aislamiento y una mente perturbada convergen. El caso de Ed Gein no solo conmocionó a la pequeña comunidad de Plainfield, también tuvo un impacto profundo en la cultura popular.
En 1959, solo 2 años después de su arresto, el escritor Robert Bloch publicó la novela Psicosis, inspirada directamente en la relación de Gein con su madre. Un año después, Alfred Hitchcock llevó esa historia al cine, creando uno de los personajes más icónicos de la historia del terror, Norman Bates. Pero la influencia de Gein no terminó ahí. En 1974, Tobe Hooper lanzó La Masacre de Texas, con el aterrador Leatherface, un personaje que claramente tomó elementos del caso de Gein, como el uso de piel humana para fabricar máscaras. Y en 1991, El silencio de los inocentes introdujo a Buffalo Bill, otro personaje inspirado por la macabra obsesión de Gein con la anatomía humana. La fascinación cultural con Ed Gein va más allá de estas películas. Su caso se ha convertido en un punto de referencia para explorar cómo los traumas familiares, el aislamiento y la psicopatía pueden combinarse para crear un monstruo.